Buenas tardes. Hago una breve presentación de mi perfil. Soy maestro en artes visuales, egresado de la Universidad Javeriana. Posteriormente hago una maestría en la Universidad Complutense de Madrid en Patrimonio Histórico-Artístico y Museología. Y actualmente soy catedrático en la Universidad Javeriana de Bogotá en las áreas de arte contemporáneo, museología y patrimonio cultural. La charla que les quiero proponer hoy es una charla que estoy estructurando mentalmente en este momento. Tengo algunos indicios, pero nunca la he presentado de esta forma, así que, bueno, espero funcione. El patrimonio cultural usualmente se da por entendido como algo de facto, es decir, suele no cuestionarse su pertinencia porque está atado a unos conceptos igual de abstractos y flexibles como lo son la identidad, el nacionalismo, la comunidad, entre otros. De manera que el patrimonio cultural rara vez se cuestiona, por lo menos su origen y en qué medida y para qué sirve. Entonces, lo primero que me gustaría aclarar es que el patrimonio cultural es una construcción social y es una construcción social que por eso mismo no existe en la naturaleza, es inventada, es del contexto europeo, sobre todo del periodo romántico, y tiene unos autores intelectuales concretos en un momento histórico. Si queremos abordar una perspectiva crítica, pero ya entre comillas crítica, ya está ampliamente aceptada, pero por la que con la que suelo comulgar, diríamos que el patrimonio cultural se entiende como construcción a mediados del siglo XVIII, con el periodo romántico, en donde hay un aire nostálgico que hace que las personas no se sientan afines a las ideologías gobernantes por parte de los regímenes totalitarios, por parte de las monarquías, es decir, el ascenso de una burguesía que intenta buscar unos valores que la representen a ella independientemente de los gobiernos hegemónicos. En ese orden de ideas, la Revolución Francesa va a ser no el momento en el que se inventa el concepto de patrimonio cultural, pero sí cuando se pone a prueba. Cae en 1792 la Bastilla, el 14 de julio, y el 10 de agosto caen las Tullerías. En ese momento queda apresado Luis XVI, y con Luis XVI, entonces, los revolucionarios, empieza para ese momento el terror, tienen absolutamente en su control las cartas. ¿Qué van a hacer? Van a proponer, en primera instancia, eliminar al monarca, porque es una amenaza para el mismo proyecto de la revolución, pero al eliminarlo empieza toda una propuesta cultural, en donde entienden que no solamente basta con eliminar a los líderes del antiguo régimen, sino que hay que reconnotar todos los espacios que en algún momento fueron la señal de su poder. Los palacios, las grandes plazas en donde hay estatuas ecuestres de los emperadores, las mismas iglesias que también significaban una amenaza para el poder revolucionario, entonces van a ser tachadas como algo negativo en su concepción original y le van a dar unos nuevos valores. El principal de ellos, un valor estético. Es decir, le quitamos a la monarquía todas sus colecciones palaciegas de pinturas y esculturas y decimos, ya no las miremos como la representación del monarca, como la demostración del poder, como el buen gobierno, sino empecemos a mirarlas simplemente desde un valor estético. Ese valor estético, por tanto, reconfigura todas las obras y pueden ser exhibidas al público apreciando cosas como la forma, el color, las proporciones, la belleza del desnudo e ignorar por completo las personas que estaban siendo representadas allí y poner entonces por encima de esas personas a el genio creador. Es importante que dentro del arte el concepto de genio creador siempre va a ir de la mano. Usualmente el patrimonio cultural suele premiar dentro del arte la excepcionalidad, es decir, las cosas que terminan patrimonializándose no son, irónicamente, lo que determinaría la esencia cultural, sino por el contrario, lo que es la excepción de la cultura. En nuestro caso, por ejemplo, entonces patrimonializamos la obra de Fernando Botero,
pero no dice, ¿y qué de colombiano tiene la obra de Fernando Botero? Y entonces nos enredamos un poco intentando justificarla, intentando explicarla, y al final pues concluimos que simplemente es una obra colombiana porque la hizo un colombiano, porque habla desde un contexto, pero si empezamos a hilar un poco fino, pues hay que preguntarse, bueno, ¿y qué es ser colombiano? Y ahí se enreda el asunto, es una cuestión nacionalista y se empantana. Entonces empezamos a no cuestionar ciertas cosas, sino empezar a decir que el genio que está detrás es lo que se está patrimonializando, la excepcionalidad de la cultura, lo glorioso que es que Colombia sea capaz de producir un sujeto que logre innovar de determinada manera. Todo esto es inventado en la Revolución Francesa y puesto en práctica. El artista Jacques-Louis David, que en el momento del terror gobernaba las políticas de las comisiones de artes y de monumentos y la misma comisión del Museo del Louvre para su fundación, entonces está encargado de recorrer todo París y empezar a seleccionar todo lo que pueda simbólicamente representar al antiguo régimen y reconnotarlo. Entonces los monumentos ecuestres son destruidos, la Bastilla es vuelta a polvo y en el lugar de todos estos antiguos espacios conmemorativos se erigen nuevos monumentos. Y el monumento es en principio lo que vamos a entender como patrimonio cultural. Hoy en día tenemos una variedad de conceptos agregados y de vertientes para el patrimonio cultural, está el inmaterial, el arquitectónico, el histórico, entre otros. Pero en su momento solamente entendíamos como monumento a lo que vamos a llamar patrimonio cultural. Entonces, hay un texto fundacional que es clave a quien interese, que se llama El culto moderno a los monumentos, escrito en 1902 por Alois Rigel, en donde, desde una perspectiva crítica, pero siendo dócil al mismo tiempo con el patrimonio, va a empezar a introducir una idea, y es que a lo que él llama monumento, y que hoy llamaríamos patrimonio cultural, está cargado de valores, pero valores que son añadidos, no intrínsecos. Por ejemplo, un valor histórico que, en principio, él señala, está en su mejor momento cuando un monumento ya no sirve para lo que originalmente fue pensado, pero no está lo suficientemente deteriorado para que se ignore el uso al cual estaba sirviendo. Pongo, por ejemplo, una televisión en blanco y negro de los años 50. Hoy en día pues no la usaríamos, la entenderíamos como una antigüedad, pero todavía sigue prestando de cierta forma el servicio para el cual fue constituida. Entonces tiene un valor antiguo. Y ese valor antiguo va a estar acompañado con una nostalgia, con un discurso histórico. Un discurso histórico que casi siempre entra fácilmente porque solemos entender a través de él que todo tiempo pasado fue mejor, ignorando que cada época tuvo sus problemas, sus complicaciones, pero la capacidad de pararnos en el pasado y entenderlo como algo mucho menos complejo que el presente, ayuda a alivianar ciertas cargas. Entonces es normal que, por ejemplo, pero sin el ánimo de estigmatizar, pensemos en grupos contemporáneos como los hipsters, que es una abierta negación al mundo contemporáneo, adoptando estéticas del pasado e intentando recrear como un periodo de ensueño que finalmente pues, no tiene lugar. Entonces, el patrimonio cultural, resumiendo hasta este punto, es un invento, se consolida con la Revolución Francesa, en donde se empiezan a cargar las cosas de nuevos valores por una necesidad de la burguesía que estaba emergiendo de identificarse con algo opuesto al antiguo régimen, pero no podían destruir todo lo que ya existía, porque se consideraba en todo caso pertinente, así que lo reconnotaron, y al reconnotarlo le indujeron una ideología muy propia. Dentro de esa ideología vamos a tener que el patrimonio cultural, en principio, va a empezar a ser retocado, va a empezar a ser manipulado. Es decir, no es solo una invención en tanto que se crea como concepto y además se le añaden valores, sino que para el momento en el que está sucediendo esto, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, se sobreentiende que hay que cuidar ese patrimonio cultural y que cuidarlo implica restaurarlo. Pero los conceptos de restauración del momento se basaban en una idea que en términos arquitectónicos suele denominarse pristinar, que es devolver al estado original. Es decir, yo cuando voy a restaurar una pieza de patrimonio cultural, lo que hago es limpiarla,
pero al mismo tiempo cubrir los vacíos. Esto se hacía, claro, con un alto grado de especulación. Entonces, todas las grandes pinturas que Napoleón traía de los países conquistados llegaban a París y en París las restauraban, pero al final terminaba notándose más la mano del restaurador en ocasiones que la propia mano del maestro que originalmente la llevó a cabo. Esto, insisto, no se veía como algo malo, eran simplemente los criterios de la época. El asunto es que hay un momento en el que empieza a desdibujarse una línea respecto a qué es conservación y finalmente qué es volverse a inventar las cosas. Creo que el ejemplo que más me gusta a este respecto suele ser el de Stonehenge. Cuando hablamos de que el patrimonio cultural es una construcción, normalmente va acompañada de unos valores que en principio sean incuestionables, es decir, que tenga un valor histórico que nadie pueda poner en tela de juicio, como por ejemplo las estatuas de San Agustín. Nadie va a negar que tienen un valor histórico absolutamente relevante, pero al mismo tiempo lo intentan alejar del control de la sociedad contemporánea, llenándolo de mitos, como por ejemplo en el caso de Stonehenge, quién hizo ese monumento, cómo se llevaron las piedras hasta ahí, hasta, claro, el caso de llegar en los 60s y en los 70s con toda la fiebre de los ovnis, a decir que los extraterrestres tuvieron que jugar un papel absolutamente determinante. Lo mismo pasa con casi todo lo que no tenemos claro su origen, las líneas de Nazca, las pirámides de Egipto. Entonces, cuando no está claro, inventémonos un poquito de cosas. Eso es un extremo. Pero lo cierto es que el patrimonio cultural usualmente está defendiendo mitos fundacionales. Podemos verlo en el Museo Nacional de Colombia. Cuando entramos al Museo Nacional, la primera pieza del museo, aparte del panóptico, es entonces un aerolito que cae misteriosamente en 1810, en un Viernes Santo, y que de ahí en adelante entonces se pronostica la fundación de la patria. El patrimonio cultural casi siempre entonces sirve para argumentar perspectivas nacionalistas, mitos fundacionales, y en el caso de Stonehenge para señalar que hubo grandes pobladores, hubo grandes, entre comillas, civilizaciones en el Reino Unido antes de que los invadiera el resto de Europa. Entonces, esto empieza a trazar una línea en el tiempo que da un sentido de pertenencia, que da un sentido de valor histórico. Nosotros fuimos esto, nosotros siempre hemos sido grandes, nosotros somos los herederos de este gran patrimonio. Nuestros antepasados entonces tenían la solidez conceptual y material para ser grandiosos y nosotros, entre comillas, por ser herederos de eso, también somos grandiosos. El patrimonio cultural entonces empieza a sustentar ciertos argumentos nacionalistas, pero la parte que me interesa detrás de todo esto no es solo eso, que no hay que ser ingenuos a ese respecto, pero lo que me empieza a interesar es que al patrimonio cultural, sobre todo al monumental, en el siglo XIX, empieza a dársele una manita. La imagen que estamos viendo es el Stonehenge contemporáneo. Es un Stonehenge que, en principio, incluso con la teoría extraterrestre, empezamos a especular que está alineado con los equinoccios, que puede ser un calendario solar, y podemos empezar a agregarle toda una serie de especulaciones, pero cuando mira uno fotografías históricas, sobre todo de finales del 19, incluso de 1920, 1930, pues vemos que es una reconstrucción, que los arqueólogos del momento, bajo la noción de pristinar, que ya les mencioné anteriormente, pues empezaron a especular cómo fue el monumento y simplemente lo recrearon. Está reconstruido casi en un 40%, todas las piedras no estaban erigidas de la forma en que las encontramos ahora, y los dinteles en las partes superiores, como muestra la imagen, pues fueron colocados porque se encontraban en el suelo. Pero bueno, eso no deja de ser especulación. Uno dice, bueno, ¿y para qué tomarse toda esta molestia? ¿Para qué volver a poner las piedras en su sitio? ¿Qué interés puede tener alguien con que unas piedras de hace 5.000, 6.000 años atrás se encuentren otra vez derechas? La razón, para bien o para mal, resulta ser económica. Cuando a finales del siglo XIX Stonehenge empieza a volverse patrimonio, es decir, empieza a volverse un monumento, como lo dirían en la época, también empieza a haber un valor económico detrás, y es que el latifundista, que era dueño al mismo tiempo del monumento, dice, ¿y por qué no cobro por la entrada? Y cuando voy a cobrar por la entrada, entonces se da cuenta que la gente tiene unas expectativas a la hora de ver Stonehenge. Entonces hay que construir una experiencia, y construir una experiencia implicaba, de cierta forma, inventarse o especular sobre cómo fue
para poder vender el espacio de la mejor manera posible al imaginario que ya estaba construido de las personas. Esto dentro de la museología se le suele llamar el síndrome de Stendhal, y es cuando una persona ya tiene unas expectativas de que va a haber algo grandioso dentro del museo, sobre todo arte, y finalmente entra al museo y todavía no ha empezado a ver las obras y emocionalmente colapsa, y en ocasiones la gente incluso llora cuando está frente a los grandes maestros del pasado. Finalmente es toda una carga emocional preexistente que los museos y los espacios de patrimonio cultural están dispuestos a explotar. Esto ya se sobreentendía desde el siglo XIX, y la reconstrucción de Stonehenge es simplemente la punta del iceberg detrás de todo esto. Vamos a tener que otra vez es París la ciudad que va a innovar respecto al patrimonio cultural urbano. Cuando después de las varias revoluciones, la francesa y la de 1789 y las que van a seguir en la primera mitad del siglo XIX, los gobernantes se dan cuenta que París no solamente es un caldo de cultivo para las nuevas ideas y para el espíritu revolucionario, sino que la ciudad, con sus calles estrechas, oscuras, contaminadas hasta cierto punto, son perfectas para generar barricadas, y desde esas barricadas proponer la resistencia que va a terminar doblegando en algunas ocasiones a las administraciones en turno. Deciden hacer una gran transformación. Esa transformación va a estar a cargo del barón Haussmann. El barón Haussmann, a mediados del siglo XIX, entonces, propone prácticamente destruir el París existente, que todavía tenía un trazado medieval y que todavía tenía edificios medievales, y reconstruirlo de ceros, para lograr el París que conocemos hoy en día. Ese París precioso, ese París de postal, ese París en donde absolutamente nada está fuera de su sitio, donde todos los edificios comparten un mismo estilo, donde las arboledas son perfectas y todos los árboles son de la misma cepa. Esa invención, esa reinvención de la ciudad de París, iba acompañado de dos nociones importantes. Primero, la básica, y es que hacer resistencia a las revoluciones era mucho más fácil en una ciudad con grandes avenidas, con grandes plazas, en una ciudad en donde los ejércitos pudieran circular fácilmente desde Montmartre, desde el campo de Marte donde estaba la escuela militar, y acceder fácilmente a cualquier punto de la ciudad y sofocar militarmente las sublevaciones. Pero la siguiente es que tenían muy en mente que la ciudad debía ser atractiva desde una perspectiva estética. ¿Para qué? Para lo que la misma Revolución Francesa finalmente impuso a través de la emergencia y posterior hegemonía de la burguesía. Implantaron un modelo capitalista. El modelo capitalista en donde la misma ciudad per se debe ser objeto de consumo. Es decir, si yo me voy a tomar un café, me lo voy a tomar mucho más sagrado en una plazoleta, con unos árboles exquisitos, en donde todo parece un paisaje romántico, al cual poco o nada le falta para ser perfecto. Esto se pensó desde ese momento, y casi todas las ciudades europeas van a entrar en una carrera por sumarse a esos esfuerzos de grandes transformaciones, en donde las personas empiezan a estar a gusto estando afuera, estando en las calles, estando en los bulevares, estando en los grandes pasajes comerciales. París va a ser pionera entonces en la Revolución Francesa en reconnotar a propósito todos los monumentos para darle un valor nuevo, un valor burgués, pero posteriormente, en la segunda mitad del siglo XIX, va a ser pionera en hacer que ese valor deje de ser político, es decir, deje de servir a unos intereses ideológicos netamente gubernamentales, y también adquiera un uso económico. Claro, para unos actores privados, los que van a gestionar y los que van a tener el monopolio de la ciudad. A esto empieza a haber también una serie de preguntas. ¿Qué tipo de valores patrimoniales son los que se van a favorecer? En el caso europeo, el más importante va a ser todo aquel valor patrimonial que conmemore de alguna forma u otra el periodo medieval, sobre todo el periodo gótico. ¿Por qué? Porque cuando llegan las grandes revoluciones burguesas de finales del 18 y principios del 19, llega la necesidad de reconnotar los espacios, pero se dan cuenta que casi todos los espacios hablan de la monarquía y de cómo vivía la monarquía. Eso lo lograron evadir de cierta forma dándole un valor estético. No miremos al monarca representado, miremos cómo está siendo representado, la exquisitez y el genio creador que está detrás de la obra. Pero
¿Qué pasaba con la misma ciudad, con la misma infraestructura? Pues tenían que trazar unos valores burgueses. Y, en principio, la historia de la burguesía empieza a surgir en Europa en la Edad Media. Entonces, hablar bien de la Edad Media, de una u otra forma, implicaba también hablar bien de la burguesía y de cómo la burguesía fue entonces algo necesario, pero espontáneo al mismo tiempo, propio de un desarrollo del progreso de Europa. Es decir, empieza a surgir la burguesía en la Edad Media con las agremiaciones, con el Parlamento y sus representantes en Londres, por citar un ejemplo, y finalmente esa burguesía se volvió fuerte y termina tomando el poder, pero de manera escalonada y a lo largo de los siglos. Es decir, es un proceso natural, es natural que la burguesía esté gobernando. Y la mejor demostración es que el esplendor de casi todas las ciudades europeas es precisamente la Edad Media. Porque la Edad Media, con la burguesía, permitió el florecimiento de la ciudad económicamente a través del comercio. La burguesía como gran motor del progreso y como gran motor posteriormente de las revoluciones industriales. Es decir, lo que hace grande a las ciudades europeas y per se lo que hace grande a Europa para el siglo XIX es entonces el emprendimiento burgués, la industria burguesa, el comercio burgués, el capitalismo. Entonces, todas las ciudades europeas entran en una carrera que Barcelona es la ciudad que mejor lo representa en ese sentido, por recuperar todos los monumentos históricos que conmemoren el periodo medieval y sobre todo el periodo gótico. Barcelona, en la segunda mitad del siglo XIX, también entra en una carrera, al igual que lo hizo París, al igual que lo hizo Viena, al igual que lo hizo Praga, entre otras ciudades, por transformar urbanísticamente la ciudad desde una perspectiva de higiene y seguridad, dos factores que casi nunca nadie cuestiona y que todavía se siguen presentando en ese momento para justificar transformaciones urbanas. Nadie cuestiona lo necesario de la seguridad. Pensemos entonces en lo que acaba de suceder en el Bronx y lo que sucedió en el Cartucho, obra del mismo autor. Y pensemos también que la higiene es un concepto absolutamente incuestionable. Nadie cuestiona que las ciudades deban ser salubres. Entonces, en ese orden de ideas, podemos incluso eliminar poblaciones completas o eliminar focos de, entre comillas, infección completos, simplemente basándonos en ese argumento. Por ejemplo, en 1947 se elimina el mercado central que estaba por donde actualmente pasa la carrera décima en Bogotá, y el argumento era que había falencias de higiene. Quitaron el mercado, luego pusieron Palo Quemado, que pues no se diferencia mucho del mercado que había antes, pero el argumento de la higiene sirvió para que nadie cuestionara la necesidad de ese traslado. Ahora, dentro de esa carrera de las ciudades europeas por ser más seguras, por ser más higiénicas, por ser más productivas, porque también se le buscaba abrir un campo a la industria que empezaba a demandar espacios, los grandes hornos, las grandes siderúrgicas, las grandes manufacturas, Barcelona se incluye dentro de esa carrera, pero Barcelona tiene desde un principio puesto un ojo en algo, y es que necesita turismo. ¿Por qué? Porque el turismo que llega no solamente llega a consumir la ciudad y dejar dinero, sino que al mismo tiempo va a ver la industria de la ciudad. La mejor forma de promover eso fue a través de las exposiciones universales. París ya había hecho una bastante significativa, Londres ya había iniciado en 1851 con el Crystal Palace, y se demostró que las exposiciones universales eran un detonante de progreso para las ciudades, porque se invertía en la exposición, pero se terminaba reformulando urbanísticamente toda la periferia de la exposición, de manera que mataban dos pájaros de un tiro. Atraían gente a la ciudad, pero embellecían la ciudad para que la misma ciudad fuese objeto de consumo y se conociera internacionalmente cuando las personas regresaban a sus ciudades de origen. Dentro de las exposiciones universales que organizó Barcelona, las dos más importantes, no las únicas, hubo más, pero digamos que las que adquirieron un sentido de universalidad fueron la de 1888 y la de 1929. Me interesa la de 1888, porque es en ese momento cuando deciden que lo que hay que mostrar de Barcelona es su cara gótica. Lo que estamos viendo en la imagen en este momento es la Catedral de Barcelona para 1886, una catedral que, si la comparamos con otras catedrales europeas góticas, pues es bastante deprimente. No tiene una gran torre, no tiene torres a la entrada con campanarios, no tiene una gran cúpula, la fachada todavía ni siquiera es gótico, es románico.
Pero desde ese momento se dieron cuenta que si querían hablar de un valor gótico, de un valor burgués, es decir, una exposición universal que no es otra cosa más que la demostración del talante industrial y comercial de una ciudad, pues tenía que tener un origen burgués que se arraigara en la Edad Media. Entonces, unos inversionistas privados, los mismos que están organizando la exposición universal, dicen, perfecto, hagamos la exposición universal, pero al mismo tiempo cojamos todos los edificios que encontremos que fueron góticos o que pertenecieron a la Edad Media y empecemos a darles un empujoncito, que ya no se trata de restaurarlos, como en el caso de Stonehenge, que es simplemente coger las piedras que estaban en el suelo y ponerlas, especulando, por supuesto, pero por lo menos puede uno decir son las piedras originales. Aquí dijeron, pues empecemos a recrear una Barcelona que puede llegar a ser una Barcelona un poquito más gótica de lo que encontramos. Así que la fotografía para 1887, finales del año, vemos que ha cambiado por completo la fachada. No tiene una torre todavía, pero definitivamente ya tiene un pórtico mucho más gótico, ya tiene no un rosetón, pero sí unos acabados que empiezan a dar un aire mucho más de la época. Esto no termina ahí. A lo largo de los años, entonces, empiezan a invertirle mucho tiempo y dinero a esta catedral hasta que para la exposición de 1929, pues la catedral ya termina viéndose como está en la imagen en este momento. Y es una catedral que ahora sí parece gótica. Ya no románica, ya no un intermedio entre el románico y el gótico, sino una catedral de época. Pero es completamente un invento. Ahora, la pregunta importante. Cuando uno viaja a Barcelona y se mete dentro de esta gran ficción que es el barrio gótico de Barcelona, en donde de gótico no podemos encontrar ni siquiera el 30%, nos comentan que ese barrio es una invención, que ese barrio es prácticamente un barrio del siglo XX, pero que pretende recrear una atmósfera inventada. No, en ningún momento nos lo dicen, porque dentro de esa ficción que están intentando recrear va atado una noción básica, es la noción de el consumo. Nos están empezando a vender una ciudad marca, que Barcelona es el mejor representante de eso, porque no solamente nos venden que tienen el mejor barrio gótico de conservación europea, sino que también tienen al gran Gaudí, entre otros artistas. Entonces, empezamos a inventarnos un patrimonio, pero ese patrimonio empieza a tener otros símbolos, que no solamente son económicos, sino que también ayudan a construir identidades. Esas identidades, en el caso barcelonés, lo podemos presenciar activamente hoy en día porque parte del discurso independentista que tiene Cataluña es que desde la Edad Media o de pronto antes ellos se han autogestionado y que los momentos de máximo esplendor de estas poblaciones, de estos pueblos, ha sido precisamente cuando no rendían cuentas a un gobierno central en Madrid. Y para señalar eso, casi siempre hacen uso del patrimonio que viene desde el periodo gótico y que los hace ser orgullosos de sus tradiciones. Pero mira uno el barrio gótico, mira uno la catedral y dice, bueno, aquí pues estarán muy orgullosos del pasado gótico, pero ¿qué tan gótico es su pasado? Y empiezan a cuestionarse muchas cosas, pero que en el presente tienen un valor completamente activo. Hay una utilidad, por tanto, política de este patrimonio cultural. Lo hicieron los franceses con la Revolución, pero miren que los barceloneses también lo están haciendo con un patrimonio que se acaban de inventar. Es decir, reconnotemos, saquémosle un lucro, pero además de eso, usémoslo políticamente para otras causas. Aquí entonces quiero introducir una noción importantísima dentro del patrimonio cultural, y es que el patrimonio cultural parece que nos está hablando del pasado, pero realmente nos está hablando de un presente. Pero si hilamos un poco más fino, el patrimonio cultural al final nos está hablando de un proyecto futuro. Es decir, como dijo Orson Welles, el que controla el presente controla el pasado, pero controlar el pasado es controlar las ideas que van a regir posteriormente. Aquí, en el patrimonio barcelonés, en la invención del patrimonio barcelonés, tenemos un proyecto independentista que se está formulando en el presente con base en el pasado, pero que no es ni del pasado ni del presente de lo que nos están hablando, sino de lo que van a ser esos pueblos a futuro. Y bueno, esta es la catedral contemporánea, absolutamente llena de turistas, cobran por el ingreso, entonces ya podemos empezar a ver que esto es una pequeña taquilla de euros, y si empiezan a sumar 2 euros para entrar a la catedral, 2 euros para entrar a una parroquia, 2 euros para entrar a un palacio medieval, pues vemos que el negocio de hacer que todo parezca medieval pues es bastante rentable.
Hay momentos en la misma ciudad en la que uno empieza a ver que llega tanto el afán por reformular la ciudad desde una perspectiva gótica que incluso el que no tiene paredes medievales, pues termina haciéndolas, así sea con estuco. Aquí tenemos, esto no es una imagen, esto no son dos imágenes unidas en el centro, esto es una imagen, el borde de una iglesia románica que colinda con un edificio de finales del siglo XIX y que muy seguramente, hecho con ladrillo, se alcanza a notar en la parte inferior derecha de la imagen, pues terminó siendo estucado para dar un acabado en piedra, pero digamos que el que se puso en la tarea de simular las retículas y las piedras, pues no era muy diestro, entonces no, es como la restauración de este Cristo hace poco, que queda uno como, bueno, ¿no? Que tanto criterio tenía el gran restaurador detrás de esto. El éxito de reformular las ciudades desde una perspectiva monumentalizante, desde una perspectiva patrimonial, urbana, para el consumo, para el goce, para construir experiencias, así sean falsas, en Europa terminó llegando a un extremo después de la Segunda Guerra Mundial. Uno se pregunta, bueno, ¿cómo hay ciudades tan perfectamente conservadas después de que un bombardero nazi pasó por ahí? Pues por supuesto, fueron inventadas en los 50s, en los 60s y en los 70s. Dresde, por ejemplo, fue absolutamente arrasada por los aliados, incluso cuando la ciudad ya se había rendido, pero uno pasa hoy a Dresde y es una ciudad que conserva, entre comillas, sus edificios medievales. Lo mismo le pasó a Barcelona. Uno se pregunta por qué están en pie los edificios de Gaudí, que son de finales del XIX, principios del siglo XX, si Franco, con la gran armada aérea de Hitler y de Mussolini, bombardearon por más de un año la ciudad, y las fotografías que se ve del momento, prácticamente Barcelona queda en escombros. Entonces, ¿cómo es que se mantiene todo eso en pie? Pues no se mantiene en pie, se lo volvieron a inventar, pero esa parte no aparece para el turista de a pie. Esa parte hay que buscarla un poco escudriñando, incluso en Wikipedia casi nunca aparece, que son muy rigurosos en poner las historias de los edificios, ahí nunca aparecen los momentos de la reconstrucción, hay que buscar en unas fuentes secundarias. Nosotros, por lo menos en Bogotá, también hemos entrado dentro de esa carrera de la invención del patrimonio, en muy modesta medida, en parte por desconocimiento de que inventarse el patrimonio trae recursos, pero en parte porque tampoco tenemos el presupuesto, y cuando hay personas con la visión suficiente para inventarse el patrimonio, que no es que esté hablando a favor de esto, digo que lo hacemos, pero lo hacemos guardando las proporciones respecto a los europeos, quienes han entrado en una carrera abiertamente neoliberal y que entienden que el andén produce rendimiento económico y que por tanto los andenes también cuentan. Nosotros hemos intentado modestamente entrar también en esa carrera. Hasta más o menos los años 60 y 70 no nos preocupamos desde una perspectiva urbana por conservar absolutamente nada de Bogotá. Destruimos los mercados tradicionales, destruimos casi todos los claustros que podían llegar a conservarse y tener un valor colonial significativo, y los volvimos grandes ministerios. De hecho, los monasterios que había en Bogotá se expropiaron y todos pasaron a manos del Estado, y el Estado terminó demoliéndolos y construyendo ahí palacios de estilo neoclásico, como el que estamos viendo en la imagen. Este es el cruce de la Jiménez con Séptima, la iglesia de San Francisco, ya prácticamente la más famosa de Colombia porque aparece todas las mañanas y tardes en City TV. Entonces creo que es la iglesia más filmada en la historia. Y esta iglesia era simplemente un acompañamiento de un edificio mucho más robusto que estaba a su costado izquierdo, mirándola desde la fotografía, que era el claustro de San Agustín. Ese sufrió el destino que les estoy comentando, fue expropiado, y ahí se hace en más o menos 1917, no recuerdo la fecha exacta, pero ronda 1917, se hace la gobernación de Cundinamarca, que es el edificio neoclásico que estamos teniendo acá. Hay una cosa más simpática respecto a los edificios neoclásicos bogotanos, y es que el estilo neoclásico en Europa se forja con una idea, y es restituir el orden, por lo menos simbólico, por parte de las monarquías derrocadas en las revoluciones. Vamos a tener que la Revolución Francesa llega hasta 1799, o sea, tan solo 10 años, porque Napoleón se autoproclama emperador. Entonces logran instaurar la república, pero 10 años después ya están otra vez envueltos dentro de una gran monarquía. Casi lo mismo le pasó a todos los territorios que lograron una pequeña revolución. Para mediados del siglo XIX ya estaban otra vez inmersos dentro de regímenes autoritarios basados en la corona. Y
El estilo neoclásico era entonces el estilo que representaba, entre comillas, la vuelta al orden, ¿no? Es decir, la armonía, la solidez. Y nosotros, dentro de nuestro imaginario post-independencia, no vimos el neoclásico como un estilo autoritarista, sino lo vimos como ponernos al día con las ideas europeas, sobre todo arquitectónicas. Entonces, cuando nos independizamos, lo primero que se hace es llamar al arquitecto Thomas Reed para que construya dos edificios: el Capitolio Nacional, de corte neoclásico, y el Panóptico. El Capitolio, donde se promulgan las leyes, y el Panóptico, en donde se hacen cumplir. En ese orden de ideas, vamos a tener que todos los edificios gubernamentales, casi hasta los años 30, van a tener un estilo neoclásico. Y es un estilo neoclásico que, cuando lo ponemos en directa contraposición con el estilo colonial, hace ver entonces una sensación de progreso. Y es lo que estamos viendo en esta imagen. El estilo neoclásico de la gobernación frente al estilo trasnochado y ya un poco quedado del periodo colonial. La Jiménez con séptima va a brillar precisamente porque ha habido ahí una concentración de esfuerzos, no solamente históricos, por poner al día la arquitectura bogotana respecto a la internacional. En este cruce de estas dos avenidas vamos a encontrar prácticamente todos los estilos arquitectónicos. Vamos desde la colonia hasta los estilos republicanos, hasta los estilos neoclásicos. Luego vamos a tener incluso edificios de un perfil de Le Corbusier. Es decir, es un cruce que ha visto esa carrera por, entre comillas, demostrar progreso. Y lo ha demostrado tanto, a tal punto que llegó un momento en el que se empezó a desdibujar su identidad, y a finales de los 90 entonces se hace un megaproyecto de monumentalización de este espacio, incluido dentro de la noción de el eje ambiental. Va a ser Salmona el que se encargue de diseñar esto, y termina siendo un proyecto que va desde Las Aguas hasta San Victorino, en donde se intenta primero redescubrir el río San Francisco, que fue canalizado a finales del siglo XIX a través de una serie de pequeñas terracitas de agua, de pequeñas cascaditas de agua que entonces van conduciendo por donde originalmente estaba pasando el río de forma muy gentil hasta San Victorino el agua. Y dentro de esto también un ensanchamiento de la avenida. Este ensanchamiento tiene un objetivo, y es dar un valor paisajístico, que la avenida no parezca estrecha y ensombrecida, sino que los edificios, que pueden tener un valor interesante desde una perspectiva patrimonial, porque tienen algún sentido arquitectónico relevante, pues sean más fáciles de apreciar. Dentro de este proyecto es cuando empieza la invención del patrimonio. Vamos a tener que, en primera instancia, no solo se ensanchan los andenes, sino que esa propuesta de ensanchar los andenes tiene además un sentido urbanista de asepsia. Es decir, ensanchan los andenes, pero en ningún momento ponen, por ejemplo, bancas. Entonces se sobreentiende que, y esa es la noción que yo siempre le he criticado al proyecto peñalosista, se propone ciudades sin ciudadanos. Es decir, donde la gente puede circular fácilmente, incluso con una idea burguesa, ¿no? Como si uno pudiera caminar por la ciudad con los brazos abiertos y que no se estrelle con ningún vendedor ambulante, ni se le atraviese nada horrible, sino que la ciudad sea bonita, sea una ciudad para verla, para vivirla, para sentirla, pero no para quedarse ahí, sino para circular, para pasar por ella. Dentro de ese orden de ideas se ensanchan los andenes, no se pone mobiliario urbano, precisamente para que la gente esté cómoda viendo la ciudad, pero no esté lo suficientemente cómoda como para querer quedarse. Y entonces se llena de volardo y se llena de cosas, pero bueno, ¿no? Esa es la noción neoliberal de urbanismo que se contrapone al derecho de la ciudad, es decir, la ciudad como un servicio, que es lo que están proponiendo en este momento, o la ciudad como un derecho. Dentro de esta carrera, en la que Salmona es el que diseña este espacio de la Jiménez, vamos a tener entonces el ensanchamiento de estos andenes, pero ese ensanchamiento venía con una serie de problemáticas. La primera de ellas, que antiguamente había un edificio frente a lo que actualmente es el Ministerio de Agricultura, que es el edificio que estamos viendo, neoclásico otra vez, en el costado izquierdo de la imagen. Y en el costado derecho, un estilo afrancesado, porque también intentamos tener un aire francesino durante algún tiempo, que terminaron tumbando, porque pocas cosas duran, pero
frente al edificio del Ministerio de Agricultura, vamos a tener que había otro edificio, que era el edificio, que era el pasaje Rufino Cuervo, uno de los primeros pasajes comerciales. Ese edificio se demuele a mediados de los años 20 y en su lugar queda un andén, pero no eliminan por completo los rastros del edificio. Quedan dos pequeñas bocas por donde se entraba un pasaje subterráneo con comercio en su momento. Hoy en día hace parte de la SAP, y la SAP, que la Facultad de Artes de la Universidad Francisco José de Caldas, hace algunos eventos artísticos ahí. O sea, es un espacio dinámico, pero digamos que ya, entre comillas, ya no abierto al público, aunque es público, porque la universidad sigue siendo pública. Pero una de las propuestas por parte de Salmona fue, bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿Cómo tapamos esas entradas que no parezcan unas latas? Porque en su momento estuvo cerrado hasta hace muy poco. Y entonces se inventa esas pequeñas bocametros, yo las quiero llamar así, que dan la sensación de que Bogotá, en algún momento de su historia, aquí está la imagen, pues tuvo un metro. ¿Por qué? Viene la parte más interesante. Durante los años 20 y los años 30, cuando se está acabando lo que históricamente denominamos el periodo republicano, Bogotá tuvo un auge de cafés, de hoteles, de clubs, de lobbies, y dentro de ese auge, al cruce de la Jiménez con Séptima, fue al que se le alcanzó a denominar la esquina de oro de Latinoamérica. Y es en ese momento también cuando surge la noción de la Atenas latinoamericana. Era el momento de las discusiones políticas, era el momento del auge del comercio, y esa esquina empezó a capitalizar todas esas nociones. Por ahí pasaba el tranvía, en la esquina donde actualmente está el Banco de la República estaba el antiguo Hotel Granada, donde está actualmente El Tiempo, había muchos cafés, había imprentas, ahí estaban los periódicos. Entonces, este cruce de avenidas empieza a volverse significativo en ese momento. Es la envidia de Latinoamérica por todas sus dinámicas sociales, y dijeron, bueno, si vamos a inventarnos un poquito el patrimonio, si vamos a embellecer este pedazo de la ciudad, ¿por qué no devolverlo a los años 20? ¿Por qué no devolverlo a los años 30? Pero lo devuelven tanto que empiezan a inventarse lo que pudo haber estado pasando allí, a tal punto de que se inventan unas bocametros para una ciudad que jamás tuvo metro. También llega otra cosa, el tranvía terminó siendo exterminado para 1951, una estrategia muy hábilmente desarrollada por Fernando Masuera, en donde él, siendo el mayor importador de buses para Colombia, pues aprovecha el Bogotazo, dice que el sistema de transporte del tranvía ya estaba obsoleto, que además lo terminaron de destruir estos personajes, entonces que por qué no mejor entramos en el progreso y nos metemos al mundo de los buses. Y termina por decreto unilateral, sin consultar a la Junta, que estaba en discrepancia respecto a eliminar el tranvía, porque era un servicio bastante económico y que, a pesar de ser económico, lograba captar suficientes recursos como para sufragar la pavimentación de algunas vías. Él decidió de forma unilateral entonces eliminarlo, asfaltando, pocos días después del Bogotazo, toda la línea que cubría la carrera séptima. Es decir, cualquier parecido con la problemática contemporánea sigue siendo pura casualidad. ¿Para qué meter rieles si podemos meter más caucho, más buses y más cosas? Pero bueno, los invito, porque yo he hecho esa reflexión bastante, a leer la biografía de Fernando Masuera, y es muy semejante a la de Peñalosa, los dos con intereses internacionales de multinacionales, es simpático. Pero bueno, no me voy a poner pesado. El asunto es que a Fernando Masuera no le interesaban los rieles, entonces asfaltó absolutamente todo y metió buses. Y cuando empiezan a hacer los trabajos a finales de los años 90 para, entre comillas, monumentalizar la Jiménez con Séptima, pues salen otra vez los rieles y deciden entonces dejar ciertos segmentos de los rieles a la vista, que es lo que estamos viendo en la fotografía. La fotografía ya es un poco viejita, todavía hay carros circulando por la Séptima, eso con la administración anterior se eliminó. Pero hay una cosa particular, y es que precisamente hace 2 años, cuando estaban empezando a peatonalizar la Séptima, volvieron a surgir en el tramo entre la Plaza de Bolívar y la Avenida Jiménez algunos rieles, y cuando esos rieles salen a la luz empiezan a ver una cosa, y es que los rieles que salen a la luz tienen un direccionamiento, pero los rieles que están puestos en la Jiménez con Séptima no coinciden con la línea de los rieles que venían desde la Séptima de la Plaza de Bolívar. Entonces pusieron los rieles, o entre comillas, rescataron los rieles de la Jiménez con Séptima y los dejaron a la vista, pero no sabe uno si realmente
la dirección y el lugar en el que están esos rieles es real o simplemente se la inventaron y los pusieron donde les empezó a convenir. Todo esto va a que este cruce empieza a ser un poquito una ficción en donde nos recuerdan las glorias del tranvía, donde nos recuerdan un metro que jamás tuvimos, en donde nos recuerdan amplios andenes que tampoco eran así del todo, y además donde a finales del año pasado el sistema de patrimonio del distrito pone este buzón, un buzón que, de los que quedan pocos en Bogotá, un buzón que, o sea, en concreto hay 7 buzones de estos, tengo detectados 4, y estos buzones tenían una característica, y es que el color original era blanco con azul y verde. Ese color original, en principio, obedecía a los colores que usaba el sistema de correos de su momento. Son unos buzones hechos en Escocia que encargamos para supuestamente poner en práctica ese sistema de correspondencia. Es un fracaso, los buzones terminan volviéndose más bien canecas porque la gente empieza a meterles basura, paquetes de papas y todo tipo de cosas menos cartas, hasta que los terminan olvidando, y en los 80s y en los 90s ese sistema es obsoleto, y hasta el año pasado empieza un proyecto por restaurar estos buzones. El proyecto de restauración detecta que hay uno de estos buzones todavía en pie en la Jiménez con Séptima, y entonces el concepto de restauración es, claro, eliminar los grafitis, pintarlo y volverlo a poner supuestamente en el lugar original. Entonces, lo que vemos en la fotografía promocional que apareció en el periódico El Tiempo de su momento, pues es un buzón que ya no tiene los colores de nuestro correo, sino que es un buzón rojo, como los buzones británicos, ¿no? Entonces, empieza a preguntarse uno, bueno, ¿cuál fue el criterio de restauración? Si es que hubo un criterio de restauración, o simplemente el hecho fue limpiarlo y darle un nuevo color que nos dé una sensación mucho más europeizante. Y esta fotografía es interesante porque al lado del buzón nos ponen a un personaje que está posando, también con su color rojo en la bufanda, pero que es un señor ya con una cierta edad, y entonces nos empiezan a hablar de esa Bogotá cachaca, de esa Bogotá en la que todo fue mejor. Y uno dice, bueno, todo fue mejor, pensemos en el Bogotazo, pensemos en el 9 de abril, ¿no? Un genocidio de 2000 personas organizado por Mariano Espina Pérez, con el ejército en plena Plaza de Bolívar, no, o sea, esas épocas también tuvieron sus problemas. El asunto es que la nostalgia nos hace olvidar esos problemas, y la invención del patrimonio precisamente nos vende el periodo como si hubiera sido un periodo de ensueño, un periodo ideal, un periodo en el que hubiésemos querido vivir antes que en el presente. Entonces, todas estas pequeñas estrategias de monumentalización de las esquinas, es decir, de la invención del patrimonio cultural urbano, lo que pretenden es 2 cosas: construirnos un imaginario falso de la ciudad, pero para la segunda, empezar a consumir ese imaginario. ¿Esto tiene sentido? Sí, sobre todo si tenemos en consideración que cuando se hace la peatonalización del tramo entre la Plaza de Bolívar y la Avenida Jiménez, ya empezaron a incluir pequeños espacios en donde uno puede sentarse a tomarse un café, cosa que no estaba antes. Pero ¿qué tipo de consumo puede tener lugar en ese sitio? No consumo de vendedores ambulantes, o sea, yo no puedo comprar unas papitas porque los retiraron, supuestamente bajo la idea, entre comillas, de este tramo de la avenida está recuperado. Recuperar, que bueno, no puede uno empezar a criticar mucho qué significa recuperar, dejar gente sin empleo, todo este tipo de cosas. Pero el asunto es que embellecen la avenida bajo unos criterios estéticos propios de la élite o de la hegemonía, y después propician el espacio para ser consumido. Entonces nos ponen carpas, nos ponen mesas, nos ponen sillas, pero yo no puedo consumir cualquier cosa, me toca consumir de los espacios comerciales que están frente a esos pequeños kiosquitos que empiezan a disponer. Entonces, al final, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo que la ciudad, por su misma belleza, sea un espacio consumible, o sea, que genere rendimientos, pero no cualquier clase de rendimientos, los rendimientos que favorecen a unos actores privados, no a unos actores sociales. Entonces, al final de lo que he estado hablando es no solamente de la invención del patrimonio, sino de los usos del patrimonio. ¿Para qué sirve inventarse el patrimonio? ¿Quién es el que obtiene el rendimiento de esa inversión? ¿Y para qué? Para unas ideologías de buena gubernamentalidad,
Es decir, una ciudad bella es una ciudad en donde hay un buen alcalde, sin importar sus problemáticas, que al final, como en este caso, terminan ocultándose, ¿no? Embellezco la carrera séptima, pero embellecerla es simplemente eliminar los pobres, como finalmente también terminó siendo Fernando Massuera. Insisto en eso, por favor denle una revisada a esos casos. Hay un libro excelente que se llama La carrera de la modernidad, en donde explican cómo Fernando Massuera se inventó la carrera décima e inventándose la carrera décima se cargó por delante iglesias coloniales, mercados tradicionales, viviendas populares, entre otras cosas. Entonces, estas estrategias de patrimonialización rara vez son cuestionadas, pero tienen unos usos, tienen unos actores, tienen unas personas detrás con nombre y apellido que son los que se están inventando el patrimonio para, nuevamente, insisto, obtener un rendimiento, no solamente económico, sino también ideológico. ¿Funciona? Sí, y funciona bastante bien. Aparecemos a principios del año pasado en la National Geographic Traveler, en donde nos invitan en esta revista a viajar por destinos interesantes del mundo. Y dentro de esos destinos interesantes proponen al Centro Histórico de Bogotá como un lugar privilegiado para ser conocido. Y el eslogan fue, el de este volumen, pues Bogotá revive. Y miren qué imagen escogieron para hablar de Bogotá. No escogieron alguna de las fotos que siempre toman dentro de la Candelaria con casitas coloniales o por el estilo, sino se fueron directamente a esta avenida, porque es la avenida que ya está monumentalizada, pero es la avenida que desde una perspectiva patrimonial terminamos inventándonos. Cierro invitándolos a leer 4 textos que me parecen absolutamente clave para organizar esto desde la teoría. El primero, que se los mencioné, que es el de la Alois Rigel, El culto moderno a los monumentos, en donde empieza a hablar de que el patrimonio cultural no es algo intrínseco, sino que es algo a lo que se le dieron unos valores, y que esos valores están cargados de ideologías. Luego, el de Lawrence Prats, Antropología y Patrimonio, en donde propone precisamente que el patrimonio cultural es una invención, y que como invención entonces obedece a unos criterios, es decir, el patrimonio cultural tiene una estrategia a la hora de ponerlo en vigencia. Yo no puedo simplemente decir este buzón rojo es patrimonio cultural. Tiene que haber una especie de checklist que me permita decir si algo puede llegar a ser patrimonializable. En ese texto lo van a encontrar y desde una forma crítica. O sea, no un elogio, no un manual sobre cómo hacer patrimonio, sino cómo se ha patrimonializado y para qué se le ha hecho. El tercero, de García Canclini, Los usos sociales del patrimonio cultural, en donde habla no solamente de cómo se puede inventar el patrimonio, sino las tensiones que surgen a la hora de inventárselo. Es decir, cómo hay unos actores privados que viven de ese patrimonio, pero cómo hay comunidades que también están beneficiándose de él desde una perspectiva humanitaria, y también cómo el Estado mismo, desde unas políticas nacionalistas, usa ese patrimonio. Y al final, Paolo Viñolo, con el texto ¿Quién gobierna la ciudad de los muertos? Habla del cementerio central, pero al hablar del cementerio central de Bogotá, pone sobre la mesa una carta importantísima, y es que después de la Constitución de 1991 en Colombia, las comunidades marginadas han logrado a través del patrimonio cultural ganar derechos culturales, es decir, que a través de la diversidad y de poner en valor sus prácticas históricas, logren ser reconocidos por el Estado, y mientras son reconocidos por el Estado, entonces obtener ciertos beneficios, como por ejemplo las comunidades afrodescendientes con sus carnavales, o las comunidades indígenas con sus saberes ancestrales. Entonces eso está tratado en ese texto. Así que con esos 4 pueden empezar a trabajar de manera crítica un poco las nociones de patrimonio cultural y sobre todo su invención y para qué termina sirviendo esa invención. Yo creo que pues terminó. Muchas gracias.